A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal si les digo que nuestro cerebro, sí, esa masa de 1,5 kilos que tenemos en la cabeza, en realidad esconde una especie de máquina de simulación? Una súper avanzada que no solo nos deja movernos y actuar, sino que nos permite literalmente meternos en la mente de los demás. Fíjense qué increíble esta frase de Santiago Ramón y Cajal, nada menos que el padre de la neurociencia moderna. Él veía a las neuronas como misteriosas mariposas del alma. Pues bueno, hoy vamos a seguir el vuelo de unas de esas mariposas, unas muy especiales que quizás nos revelen justo eso, el secreto de la vida mental. Entonces la idea es esta. ¿Y si el cerebro tuviera su propia realidad virtual? Pero ojo, no una para jugar videojuegos. Mucho antes de que existieran los cascos de VR, la naturaleza ya nos había equipado con una tecnología biológica increíble, una que nos permite experimentar el mundo desde los zapatos de otra persona. Y esta es precisamente la historia de cómo la descubrimos. Y es que esta pregunta, la de cómo le hacemos para entender a los demás, cómo nos metemos en su cabeza, no es para nada nueva. Lleva siglos intrigando a filósofos. Pero por muchísimo tiempo era solo eso, ¿no? Una pregunta para debatir con un café, una cuestión filosófica, sin ni una pista de la respuesta biológica. De hecho, ya por allá del siglo XVIII, un filósofo, David Hume, soltó una metáfora que hoy nos parece, casi una profecía. Dijo que nuestras mentes son como espejos la una para la otra. Imagínense, obviamente él no tenía ni idea, no había forma de que lo supiera, pero sin quererlo estaba describiendo un mecanismo biológico real que tardaríamos más de 200 años en descubrir. Claro, para que la ciencia pudiera hincarle el diente a esto, necesitaba ponerle un nombre, y así nació el concepto de teoría de la mente. Suena complicado, pero en el fondo es algo que hacemos todos los días. Es básicamente esa capacidad de darnos cuenta de que cada persona vive en su propia película, ¿saben? Con sus propios pensamientos, sus propias intenciones, sus propias creencias. Y para medir esta habilidad se inventaron pruebas súper ingeniosas, como la clásica de Sally y Anna. A ver, la cosa va así. Sally guarda su pelota en una cesta y se va. Luego llega Ana y ¡zas!, mueve la pelota a una caja. Cuando Sally vuelve, la pregunta es, ¿dónde va a buscar la pelota? La respuesta correcta, claro, es que va a buscar en la cesta. ¿Por qué? Porque ahí es donde ella cree que está. Un niño que entiende esto ya dio un salto mental gigantesco. Sabe separar lo que él sabe de lo que sabe otra persona. Ok, entonces, por décadas la teoría de la mente fue un concepto de la psicología, ¿ok? Pero faltaba la pieza clave, el eslabón perdido, la prueba física en el cerebro. Y esa prueba llegó. Pero no llegó porque le estuvieran buscando directamente. No. Llegó por una de esas casualidades, una de esas gloriosas casualidades que a veces cambian la historia de la ciencia. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a Parma, Italia, a finales de los años 80. Imaginen el laboratorio de Giacomo Rizzolatti. El ambiente es metódico. Están estudiando el cerebro de monos macacos, específicamente la parte que controla el movimiento. La cosa es simple, le ponen unos microelectrodos al mono. Y cada vez que, por ejemplo, agarra un trozo de comida, una neurona se activa, y un monitor hace un sonido muy particular, algo como tac, tac, tac. Y así seguían, día tras día. El mono agarra, la neurona dispara, la máquina suena. Rutina pura. Todo iba como la seda, hasta que un día, en medio de una pausa, con el mono totalmente quieto, pasó algo. Algo que simplemente no tenía sentido. De la nada, en el silencio del laboratorio, se escucha ese sonido otra vez. Tac, 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 pero fuerte. Un montón de neuronas motoras se estaban volviendo locas. La primera reacción de todos fue, ¿qué demonios? El mono no se había movido, ni un pelo. Pensaron que el equipo se había descompuesto, que algo estaba fallando. Pero no era un fallo del equipo. Lo que pasó fue algo mucho más increíble. Resulta que uno de los investigadores, así como si nada, metió la mano en un bote y agarró un cacahuate para comérselo. Y eso fue. El simple hecho de ver a alguien hacer algo hizo que las neuronas del mono reaccionaran como si él mismo estuviera agarrando el cacahuate. Acababan, sin querer, de encontrar el espejo del que hablaba Hume, pero dentro del cerebro. Y ese momento
Esa casualidad lo cambió todo. De repente se dieron cuenta de que esas neuronas no eran simples células para mover músculos, no, eran algo mucho más profundo, un puente directo entre ver una acción y entenderla. Entender no solo el qué, sino quizás hasta el por qué. Las llamaron, como no podía ser de otra forma, neuronas espejo. Y su funcionamiento es, al mismo tiempo, súper simple y absolutamente revolucionario. Se activan igualito cuando haces algo que cuando ves a alguien más hacerlo. Son, en pocas palabras, el mecanismo que usa el cerebro para simular las acciones de otros, para vivirlas, por así decirlo, en carne propia. Y aquí está la clave de todo, lo que es realmente alucinante. No es que se active una neurona parecida o una neurona en la misma zona, no. Es la exacta misma neurona. La célula que se dispara cuando el mono agarra un cacahuate es la misma que se dispara cuando ve a un humano agarrar un cacahuate. Es como si el cerebro tradujera lo que ve al único idioma que conoce a la perfección, el del propio cuerpo. Pero la cosa se pone todavía más interesante, porque pronto se dieron cuenta de que este sistema no es un simple copia y pega de movimientos. Para nada. Estas neuronas son mucho más listas. Parecen entender la meta de la acción. Por ejemplo, se activan incluso si la acción ocurre detrás de una pantalla y no ves el final. O, más loco aún, se pueden activar con solo escuchar el sonido de la acción, como el crujido de una cáscara de cacahuate. Es como si leyeran la intención que hay detrás del movimiento. La prueba de fuego de que estas neuronas leen la intención viene de cómo reaccionan al contexto. Miren este experimento. La acción es idéntica, agarrar una taza. Pero si la taza está en una mesa limpia, lista para el té, la actividad de las neuronas espejo es altísima. En cambio, si la taza está en una mesa sucia, como si se fuera a limpiar, la actividad es mucho, mucho menor. ¿Qué nos dice esto? Que el cerebro no solo ve la mano moviéndose, interpreta la mente que mueve esa mano. Y si pensaban que esto se limitaba a entender acciones como agarrar cosas, pues prepárense, porque este increíble mecanismo de simulación va mucho más allá. Se mete de lleno en el mundo de las emociones. Y aquí es donde encontramos las raíces biológicas de algo que todos conocemos muy bien, la empatía. Resulta que este sistema espejo no solo refleja movimientos, sino también sentimientos. Cuando vemos una emoción en la cara de alguien, el cerebro no se queda como un espectador pasivo, no, hace algo mucho más activo, la recrea. Activa exactamente los mismos circuitos neuronales que se activarían si estuviéramos sintiendo esa emoción nosotros mismos. El asco es un ejemplo clarísimo. El mismo equipo de Rizzolatti descubrió que cuando vemos a alguien poner cara de asco, en nuestro cerebro se enciende una zona llamada la ínsula. ¿Y adivinen qué? Es la misma zona que se activa cuando somos nosotros los que olemos algo que huele fatal. Por eso, ver algo asqueroso puede literalmente revolvernos el estómago. Sentimos un eco de ese asco. Y lo mismo pasa con el dolor, ¿eh? ¿Nunca les ha pasado que ven a alguien darse un golpe terrible y como que se encogen, como si les doliera a ustedes? Bueno, eso no es solo por ser buena gente o por simpatía. Es el cerebro literalmente simulando una versión de ese dolor. Esas redes neuronales del dolor se activan y por eso sentimos ese dolor empático. Podemos imaginar la empatía como una de esas muñecas rusas, una matrioshka. En el mero centro, la muñequita más pequeña, está el contagio emocional. Ese reflejo automático, casi instantáneo, que nos dan las neuronas espejo. Es la base. Encima de esa capa vienen otras más grandes y complejas, la preocupación genuina por la otra persona y, finalmente, la capacidad de tomar su perspectiva de forma consciente, de imaginar cómo se ve el mundo desde sus ojos. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Pues tenemos algo enorme. Este sistema espejo no es una curiosidad neurológica, un truquito del cerebro. No, es algo mucho más fundamental. Es, en gran medida, el pegamento que nos mantiene unidos como especie. Pensemos en todo lo que nos permite. Es la razón por la que un bebé puede imitar una sonrisa. Es el motor que permite que el conocimiento y la cultura pasen de una generación a otra. Es la base biológica de la cooperación, de la empatía, de la sociedad misma. Si tuviéramos un superpoder social, sin duda sería este. Son los cimientos sobre los que construimos nuestra humanidad.
Saber esto cambia un poco las cosas, ¿no? Darnos cuenta de que a nivel biológico nuestros cerebros están literalmente diseñados para conectar, para sentir con los demás y para entender a los demás. Es algo muy potente. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Ahora que sabemos que tenemos este cableado para la conexión, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento?